Sí. Buenos días, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a iniciar nuestro segundo corte. Para el segundo corte, pues lo que vamos a estar viendo, número uno, son las uniones estructurales. Cuando estamos hablando de uniones estructurales, vamos a ver todas las clases de uniones que vamos a estar teniendo. Número uno, ¿qué métodos de unión tenemos en la construcción con acero? Hablando de estructuras, vamos a tener número uno con roblones y remaches. El segundo tipo es cuando obtenemos pernos, cuando tenemos soldadura. Vamos a ver varios tipos de soldadura. Cuando hacemos una plegadura o ensamble. Y por último, la ocupación de tipos de adhesivos. Eh, Número uno, entre todos esos, vamos a ir viendo que la forja es la búsqueda de la fluencia y de la fusión de dos elementos diferentes mediante calor. Normalmente antes de cualquier otro elemento, todos los elementos se hacen mediante forja. Vamos a ver que los perfiles, para que puedan tener las formas que nos hemos dado cuenta, forma I, forma T, son precisamente porque son hechos mediante un tipo de forja. Es decir, se llevan a una gran temperatura, se mezclan bajo un molde y eso les da la forma que ya actualmente conocemos. Entre las nuevas tipos de tecnologías factibles para la unión de elementos de acero, podemos ver algunos de estos tipos. La mayoría de estos son a mediano plazo, van a requerir un tipo de mantenimiento y por ende la mayoría del mantenimiento va a ser pintura o ir reemplazando en algunos casos algunos pernos o remaches. Bueno, vamos a empezar con los roblones y remaches. Estos elementos son cilindros de acero dulce. Normalmente tienen que estar con el mismo nivel o un menor nivel de resistencia con respecto a la viga. Si estos pernos tienen más resistencia que la viga, es decir, si sus momentos de esfuerzo cortante o flexión son mayores que las mismas estructuras que están uniendo, van a generar un problema porque pueden generar que en esos huecos generen un corte sobre el elemento. Estos están hechos normalmente con una cabeza semiesférica, que ya viene hecha desde fábrica. La unión se obtiene tomando una segunda cabeza en el extremo mediante un molde llamado bútrola. Como lo podemos ver en la figura, vamos a ver que la parte interna del remache va en la parte posterior y con una pistola remachadora se inyecta directamente la cabeza remachada. Entonces queda en ambos lados el mismo elemento. Los remaches de este tipo, debido a que no tienen ningún elemento de unión posible, una vez que sean insertados ya no se pueden volver a quitar más que exista un corte sobre ellos. Esto implica que la deformación de dicho extremo sea por una fluencia y debe de estar al rojo vivo. Normalmente los remaches entran completamente a una temperatura a punto de que genere un cambio y fatiga sobre el elemento para que el nivel de unión sea lo más grande posible. La separación entre el perno y el espacio de madera que vamos a tener, la holgura máxima que puede haber entre el perno y la pieza a fijar, ronda normalmente menos de 1 milímetro. Existen varios tipos de remaches o roblones, como lo podemos dar cuenta en la figura. Existen algunos que tienen las cabezas redondeadas, otros que tienen las cabezas este, inversas cónicas y otras que son redondeadas con inversa cónica, como nos podemos dar. Como también la distribución y distanciamiento y cantidad de roblones en una unión requiere un cálculo de esfuerzo mecánico. Vamos a ir precisamente viendo en la siguiente clase cuál es el cálculo para poder acomodar los diferentes tipos de pernos a lo largo de una unión. Cuando sea una unión como la estamos viendo en la de arriba es una junta de solapa o conocida como cizalla simple y el de abajo una junta a tope conocida como como de doble cizalla. En ambas uniones vamos a hacer el cálculo de cuántos pernos tienen que ir y a qué separación tienen que ir cada uno. Esto se debe de hacer porque si se colocan demasiados dentro de una unión, hace que la unión sea más débil y por ende en algún momento pueda fallar. En el otro caso, si se colocan muy pocos, el esfuerzo sobre los pocos perros que tengan va a ser tan grande que también pueda pueda fallar a largo plazo.
Para colocar cualquier tipo de remache, sea cual sea, normalmente se ocupa una pistola o una remachadora para las clases que estamos viendo en esta diapositiva. La mayoría de remachadoras es una remachadora mecánica, donde únicamente se aplasta eh, con con la mano y se puede generar. Para el caso de remaches más grandes, cuando van a hacer las juntas mayores, el tipo de remachador es más como la que estamos viendo en esta diapositiva. Tiene una bomba de aire comprimido que precisamente mantiene el calor sobre el remache y sobre todo tiene una presión mucho más elevada que haciéndola con una manual. Aquí está. El segundo tipo de formas de unión para estructuras, principalmente cuando le vamos a colocar un revestimiento sobre las estructuras o le vamos a poner un tipo de chapa a las estructuras, también se puede ocupar para fijar hormigón que está en la parte exterior de las armaduras metálicas. Se puede utilizar un clavo mediante pistola perforadora. Ese tipo de pistolas normalmente tiene o aire comprimido o tiene cápsulas de aire comprimido en cualquiera de los dos. Puede ser bajo compresión, es decir, que tengamos una compresora. Se le también conoce como clavos Hilti. Es un sistema especial de fijación alternativa al remache. Normalmente estos clavos, una vez entrando, no pueden salir. Si se dan cuenta, todos tienen un tipo de tope. Es un tipo de tope inverso. En el momento que está entrando, genera una mayor amplitud en el espacio y ya no permite la salida. Para el caso de los pernos como conocemos, a final de cuentas van a tener una rosca. Esta rosca normalmente ya vienen por fábrica, sin embargo se pueden mandar a hacer pernos de los diferentes tipos de aceros conocidos, con un F22, un F24. El tipo de acero se puede roscar mediante un machuelo, bueno, en este caso una tarraja, y hacer una rosca con un machuelo. Son cilindros de acero provistos de cabeza con un hilo helicoidal en el vástago. Su característica normal es que deben ser girados para poderse unir directamente a la tuerca. La recomendación es que tengan, aquí vienen varios tipos de formas de poderlo anclar. La primera, ya habíamos visto antes el remache con romblones. En el segundo caso estamos viendo todos los tipos de pernos. Los primeros, todos son pernos que van a tener tuerca. En el primer caso, tenemos un perno de cabeza formal de tipo hexagonal. Dentro de esta unión se recomienda colocar una arandela para que pueda tener una mejor unión. Normalmente el tipo de arandelas que se utilizan son arandelas dentadas, es decir, que tienen una pequeña fijación para que no permitan que después con las vibraciones el perno se afloje. Después viene lo que es el perno de cabeza ranurada con tuerca atornillada. Este sistema hace que tanto la cabeza como la tuerca en ambas partes interiores venga como si fuera dentada. Tiene comisuras de tal manera que tenga el mayor nivel de fricción con respecto a las piezas a colocar. Algo más común que normalmente aplicamos, incluso hasta en cosas más sencillas lo podemos aplicar, es cuando colocamos el perno con tuerca y contratuerca. ¿Qué significa? Que debes de colocar solo una tuerca, estamos colocando dos tuercas. Para todo este tipo de situaciones siempre se recomiendan colocar lo que serían arandelas para aumentar el área. El uso de arandelas normalmente es para poder tener una mejor área de sujeción. Bueno, el siguiente, estamos viendo lo que sería un perno con anillo de presión. Este tipo de anillo entra en la parte posterior a la tuerca. El anillo, en el momento que la tuerca está fijándola, se va ampliando hasta que llega a un anillo sujetor que trae la misma tuerca. Esto imposibilita que pueda regresar la tuerca y no permite que nunca vuelva a salir. Bueno, puede salir, pero tiene que tener una mayor presión. En los siguientes vamos a ver un perno atornillado a hilo fijo en la misma placa. En este caso nos vamos a dar cuenta que la tuerca ya viene soldada. La tuerca ya está soldada al elemento.
A diferencia de los casos anteriores que se colocan, en muchos lugares también se colocan las tuercas soldadas, ya viene el hueco con la cuerda y únicamente uno va colocando el tornillo. Para que se pueda utilizar este tipo de sistema, la tuerca soldada debe de pasar una inspección donde se demuestre que no tiene ninguna burbuja de aire. Viene también el tipo de perno prisionero. El perno prisionero es un tipo de taquete, normalmente la cabeza es tipo hexagonal. Ustedes ven que viene lo que sería el vástago helicoidal, con la cuerda helicoidal. Viene el vástago con la cuerda helicoidal. En la parte central del vástago viene un espacio para utilizar llave Sallen en forma hexagonal. Entra la llave y ya se va colocando directamente sobre la tuerca soldada. Eso se hace para que no quede ninguna imagen al frente. El siguiente es un perno de coche. Normalmente se le conoce así porque trae una, externamente se le coloca un tapón de cabeza redonda. Es decir, normalmente la tuerca viene soldada o vamos colocando solo la tuerca. El perno tiene un marco cuadrado o un marco hexagonal. Entonces, en la unión de las dos placas va a haber un cuadrito pequeño. Este perno, como trae un cuadro, a ver, no sé si me logro explicar, voy a intentarlo denotar de otra manera. En este caso, el perno está así, como se puede ver en la imagen. Esto que tenemos acá es este cuadro que tenemos. Entonces, en las placas que vamos a unir, está el hueco y está el cuadro. Entonces, el perno pasa y este cuadro queda ajustado a este cuadro, que lo imposibilita moverse. Y lo único que tenemos que atornillar con una presión es la tuerca. Por último, pues viene el tornillo roscado. Normalmente no se usa, en este no se usa tuerca, pero se recomienda que lleve una arandela abrasiva, es decir, todo este tipo de arandelas son arandelas que tienen pequeñas marcas para que precisamente no permita con el tiempo el regreso del perno. Bueno, vamos a ver la diferencia entre los pernos y los roblones. Los pernos van a presentar una capacidad de trabajo a la tracción, es decir, no van a permitir que se puedan tensionar, debido a que quedan completamente unidos y tienen una gran superficie de adherencia, se traba y no permite que se vuelvan a separar. Permite diferencia de resistencias. En algunos normalmente tienen un valor normal de 34 kilogramos por milímetro cuadrado. eh, Serían los valores máximos que van a tener con respecto a la tensión. Se puede desmontar, el espesor a atravesar prácticamente igual al diámetro y supera algunos mínimos para tener una pequeña holgura. Y su sección no tiene límite dimensional, se pueden hacer mucho más grandes que en algunas otras. Como desventaja, lo que serían los pernos, es que no exceder el apriete puede provocar fatiga, es decir, si los apretamos de más, los fatigamos, si los fatigamos de menos, no permite sujeción. Entonces, normalmente en una estructura, la mayoría de pernos se deben de apretar con una matraca de presión. Las matracas de presión son como cualquier otra matraca que ustedes hayan conocido. La diferencia es que tiene un visor, como si fuera un manómetro o como el tacómetro que tiene el coche para ver la velocidad, que tiene una pequeña aguja. Esta va indicando con qué presión estamos apretando. Normalmente la mayoría de pernos se apretan a una presión, como lo hace Se también. llama torquímetro, Inge. Pero la matraca, no sé exactamente cómo se llama esa matraca que trae el Torquímetro se llama. torquímetro. Ah, perdón. Sí, entonces un torquímetro. Y si no, ocupar una pistola como las que se ocupan para los birlos, esas a diferencia de los anteriores, al utilizar aire comprimido, no pueden exceder la presión necesaria. Entonces, pues nunca fatigamos a la tuerca. Los pernos, en el caso normal, vamos a especificarlos por diferentes diámetros, largos y tipos de hilo. Normalmente, pues hay algunos tipos de pernos que normalmente van a ocuparse de varios tipos, como lo estamos viendo acá. Está el perno es el que no trae punta, el tornillo es el que trae punta para que precisamente se pueda anclar directamente.
Las tuercas, como lo estamos viendo, hay de varios tipos, de pasador, de tuerca normal hexagonal, de tuerca con terminación redonda o de tipo arandela, como el que estamos viendo. Y por último, lo que son los anillos. Al tipo de anillos que normalmente vamos a estar ocupando para unir piezas metálicas, se recomienda que siempre sea del tipo dentado, es decir, de este tipo. Viene de este mismo tipo para este, aquí trae las ranuras, y eso no permite que después a la larga se esté separando lo que sería el perno de la tuerca. Bueno, esos serían los primeros dos tipos, tanto lo que serían remaches y pernos. Ahora vamos con el otro tipo, que sería la soldadura. La soldadura es un procedimiento que mediante la aplicación de energía manifestada en calor o en corriente o presión permite lograr una unión íntima y permanente de elementos metálicos. La soldadura va a depender del área de contacto que tengan. Entre más área tengan, mejor va a ser la soldadura. Entre menos área, menos contacto de soldadura. Si la soldadura ha sido convenientemente realizada, deberá permitir que la zona de unión posea las mismas propiedades mecánicas que las fuerzas, que las piezas que se han unido de manera natural, conservando sus cualidades de trabajo, atracción, compresión, flexión, etcétera. Sin embargo, la soldadura va a presentar un problema. Normalmente, cuando excedemos los valores de temperatura y lo calentamos de más, va a tener un proceso natural de templado. Si nosotros hacemos una soldadura y pasamos la temperatura normal de soldado, en este caso lo que vamos a tener es que precisamente si entran en contacto con oxígeno y principalmente con agua o con aceite, empiezan a tener este, empiezan a perder carbono y al perder carbono empiezan a volverse más duras y frágiles. Por eso hay que tener mucho cuidado con la soldadura. Se pueden hacer de dos métodos los tipos de soldadura. Actualmente ya existe un cuarto más, sin embargo, todavía el tipo de exigencias todavía no ha sido comprobado. ¿Cuáles son los más comunes? Es mediante lo que sería la soldadura eléctrica, que se utiliza precisamente un electrodo directamente, un electrodo y una parte positiva y negativa. El arco de corriente eléctrica es demasiado grande, entonces es como si fuera un cortocircuito. Para los que han visto alguna vez un cortocircuito, el cortocircuito genera tanta temperatura que el plástico lo derrite y el metal lo une. La segunda forma es por una mezcla que se le conoce como oxígeno y acetileno, se le conoce como soldadura autógena o de oxiacetilénica. Existe una fusión entre ambos gases, el oxígeno y el acetileno. Se lleva a una temperatura normal para que se pueda lograr este tipo de soldadura. La flama tiene que estar en color azul completamente. Cuando ustedes prenden, lo primero que se debe de abrir es el oxígeno, después se abre el acetileno, prenden la chispa y pasa normalmente de color amarillo a color completamente azul. En menos de un minuto, un remache o un elemento pasa completamente a cambiar de color y ya se puede empezar a soldar. Se puede agregarle a esos elementos de soldadura cobre, aluminio, estaño o algún tipo de acero un poco más dulce que en otros elementos. Aquí está. Estas serían las uniones por soldadura. También viene actualmente la soldadura por contacto, que es una mezcla precisamente de la eléctrica, a diferencia del anterior caso que era con un electrodo, actualmente ya es una pistola electrodo, que en el momento que entre en contacto con el metal va generando la chispa. Es excelente para nuevos trabajos. Aquí nos podemos dar cuenta del tipo de acabado que podamos tener. En todos estos casos, la recomendación es que después de que se haga la soldadura, con el tiempo se pinte para que esas uniones que han sufrido una cierta fatiga no queden expuestas a corrosión u oxidación. Bueno, vamos a seguir con la autógena o oxidatilénica. El calor lo desarrolla la combustión de la mezcla, convenientemente entre oxígeno y acetileno. Se contienen dos envases separados, como lo podemos ver, oxígeno y acetileno, y vamos a ir colocando lo que se conoce una varilla de soldadura, que es el material que vamos a ir agregando. Es una soldadura muy sencilla, sin embargo, después de esto hay que pasar una máquina para poder revisar que la soldadura sea completa y no tenga ninguna burbuja. Lo que se hace literalmente es
Pasarle ultrasonido. Se le pasa el ultrasonido como el que se utiliza para partes médicas sobre la soldadura. Siempre que se va a hacer una soldadura para una estructura que sea muy grande, principalmente para edificios, se le pasa una máquina de ultrasonido. Es la misma que se ocupa, digo que para la parte médica, la diferencia es que es un poco más robusta porque se ocupa normalmente en construcción y va revisando que dentro de la unión no tenga ninguna burbuja. Una burbuja de aire que pueda estar contenida dentro de la soldadura, lo que va a hacer es que va a ser un punto de debilidad y fractura y con el tiempo, con las vibraciones, va a hacer que se rompa la unión. Ese tipo de soldaduras también se pueden ocupar para corte. Es exactamente el mismo principio. Algunas máquinas ya lo están ocupando actualmente, principalmente las máquinas de control numérico, que ya se le fija qué tipo de trazo va a ser y sirven para cortar y para unir. Estábamos viendo el primer tipo, la soldadura eléctrica, por arco. El arco, pues ni más ni menos es un cortocircuito que al ser tan grande genera temperaturas desde 3400 hasta 4000 grados centígrados, fundiendo todos los elementos que están a su paso. Y se va agregando un electrodo metálico. El electrodo metálico no es más que un tipo de acero que en el momento que entra en contacto con los dos metales que se quieran unir, va a ir quedando la parte metálica dentro del elemento. Para lograr este espacio hay que hacer un charco de metal. El charco de metal no es más que el calor que se va generando y se va derritiendo el electrodo para irlo uniendo. El tipo de unión que se debe hacer en forma cordonada. Para los que alguna vez han soldado, se hace un cordón así, fijamente con respecto a la soldadura, y esto a su vez hace que quede precisamente la unión de mejor manera. Existen otros tipos de formas, el más sencillo es el cordón, viene zigzag, se puede hacer punteando, bueno, existen varios tipos de uniones. Aquí está. Actualmente el que más ocupan es el que no tiene muy buena definición, que es este de abajo. La ventaja de ese es que ya no lleva electrodo, en la misma pistola va el propio electrodo, entonces ya no tienen que ir trabajando con ambas manos como en los demás casos. Y aquí está el último tipo de soldadura que les decía, la soldadura tipo arco, tipo TIG. En este caso estamos ocupando una pistola fundidora. Esta pistola fundidora tiene un electrodo de tungsteno integrado y ya va precisamente generando lo que sería el río de fundición y se le va agregando el metal que queremos unir para poder hacer la soldadura. El último tipo de soldadura, también conocido como soldadura de arco de plasma, es muy parecido al anterior, maneja temperaturas de alrededor de los 20,000 grados centígrados. En este caso, los hacen únicamente máquinas. Debido a la alta temperatura, se puede generar cualquier tipo de accidentes, entonces las máquinas lo van utilizando directamente. De esta misma manera es como hacen lo que serían las soldaduras para los coches. Todas las soldaduras de coche lo hacen con una soldadura de plasma, por eso quedan tan fuertes y no se afecta la rigidez ni se fatiga ningún material. Muchos de estos principios se pueden aplicar a cualquier tipo de perfiles, como lo estamos viendo acá. Aquí estamos viendo un perfil T ingletado que ha sido unido a otro elemento del mismo tipo para generar un tipo de perfil I que vaya a servir como sustentante para este techo. Para el caso de las soldaduras, a diferencia de los pernos, que tenemos que tener en cuenta el número de pernos, a qué distancia y de qué tipo de perno vamos a ocupar, para el caso de las soldaduras es importante conocer, número uno, la dimensión del cordón, qué tan largo va a ser y qué ancho va a ser. Eso va también saberse que con qué tanta fragilidad puede generar sobre las piezas normales. En qué forma va a ser colocado. Si va a ser colocado únicamente, como aquí estamos viendo, sobre una cabeza, de manera horizontal, de manera vertical, o de manera
en forma de, ¿cómo se llama? De esquina. Entre más área de contacto tengan los metales, de mejor manera va a ser la unión y va a permitir siempre un mejor trabajo. ¿Qué problemas vamos a tener? La oxidatilénica sí se puede revertir. La eléctrica hay que, únicamente para desmontarlo, hay que pasarle un elemento de corte por cordón o una sierra para poderlos separar. Por eso normalmente ese tipo de uniones se hacen para que una vez unidas no se separen. Para generar la mayor área de contactos, la mayoría de formas de uniones, ¿cuáles son? Son uniendo por un traslape, como lo podemos ver. En el caso del traslape se solda final y el principio. De canto, cuando se unen las dos partes finales, ¿sí? Cuando tenemos una soldadura tipo plana para penetración completa, se hace un hundido entre las dos plantas para que podamos tener una continuación. En T, lo tenemos que hacer en ambos lados, en esquina, igual desde un lado, a tope, es muy parecida a la soldadura plana, la diferencia es que tiene un tope. En filete de plano, si se dan cuenta, se puede hacer en forma de esquina o en filete de plano, va a tener diferentes funciones. Cuando se trabaja por esquina es porque el elemento va a trabajar por compresión, entonces la soldadura solo está haciendo el trabajo de la unión. Y cuando se hace un tipo de soldadura de filete plano, es porque la unión nos va a servir de manera longitudinal, es decir, va a estar bajo tracción o tensión. Siempre es importante conocer qué tipo de uniones vamos a tener para el tipo de uso que vamos a ocupar. La simbología para lo que serían las soldaduras, las podemos ver, se conocen como tipo filete, tipo de tapón o ranura, cuadrado, en V, en bisel, en U, en J, en ensanchamiento y en ensanchamiento con bisel. Precisamente esto permite conocer cómo van a quedar nuestras juntas. Como podemos ver, cómo quedaría marcado en nuestro perfil si nosotros queremos colocar dos pedazos de metal para que queden en forma de filetes. Está marcando cómo van a estar colocadas. Dice 20 diagonal 40 guión 100. El último número marca el largo de lo que va a ser la soldadura, que en este caso van a ser 100 milímetros, 10 centímetros de soldadura. La unión va a estar formada en forma de filete, por eso tiene la forma triangular. Y 20-30, porque estamos uniendo a 20 milímetros de un lado y a 4 milímetros del otro. Es decir, que de un lado, nuestra soldadura, de este lado la soldadura va a tener 2 centímetros y de este lado la soldadura va a tener 4 centímetros. Si tuviéramos un valor 40-40, significa que en ambos lados tendríamos 4 centímetros de relleno. Cuando se hace una junta tipo cuadrada, es decir, vamos a unir dos, si se dan cuenta, igual aquí 20-40-100, estamos haciendo el mismo sentido. 10 centímetros de unión y este símbolo lo que significa es que lo estamos uniendo uno sobre otro para seguir teniendo una continuidad. En la actualidad, la opción prefabricada en acero es la más común. ¿Qué significa que sea prefabricada? Que ya vienen todos los perfiles al final con una placa soldada directamente y esta placa nada más se le hace los abocardamientos y los huecos en los lugares necesarios para colocarle perno. Si se dan cuenta, se están mezclando dos tipos de elementos, se están mezclando la soldadura, estamos soldando una placa metálica del mismo grosor sobre el perfil y ya los perfiles lo estamos uniendo por pernos. Más rapidez y menor problema. También se puede hacer con, de vez de pernos, lo podemos hacer con roblones o remaches. Por último, pues vamos a ver cuando se aplica una plegadura ensamble. En este caso, normalmente se ocupa para cualquier tipo de revestimiento metálico que se pueda ocupar. Si se dan cuenta, en todos estos sentidos tenemos una pestaña sujetadora, como lo podemos pasar en el tipo de láminas. Si el pedazo de metal no trae el pistillo para poderse unir, o trae la ceja para poderse unir, o gancho, dependiendo del tipo, se puede crear. ¿Cómo se crea? Se hacen dobleces con una máquina dobladora
La máquina dobladora es como si fuera una impresora de planos, más o menos como de ese ancho, y tiene un rodillo que va bajando para hacer los dobleces. Se le coloca un marco central para poderse pasar después una junta de unión. Normalmente se puede hacer para techos o para revestimientos de edificios, como lo podemos ver. También ya vienen algunos que vienen con la parte, con la ceja tipo C ya creada, como lo podemos ver en ese tipo de láminas color verde, y se van uniendo una sobre otra. Es importante que se tenga en cuenta lo que sería el traslape ideal. Normalmente se traslapa por lo menos un canal completo para que la unión sea la más clara. Y por último, la unión entre ambos elementos se puede hacer con una máquina de unión, como lo podemos ver en la parte eh, de abajo, o con la unión de tornillos, los tornillos perforantes directamente, que traen en la parte de arriba una arandela tipo abrasiva para que no puedan separarse, o un anillo o golilla directamente de acero. Esta máquina que estamos viendo acá lo que va haciendo es que esta unión que nosotros la pasamos solo traslapándola, la va cerrando y no permite después que pueda haber una separación. Es excelente para poder tener techos muy grandes y que no puedan tener a la larga alguna separación. O el clásico del tornillo que hemos estado, que se ocupa normalmente y que muchos, por ejemplo, balconeros, principalmente en trabajos, lo ocupan también hasta para policarbonatos y láminas. Para todo tipo de terminal o unión, es recomendado siempre poner un tipo de adhesivo. En algunos pernos le ponen un adhesivo hasta los tornillos para que no se puedan oxidar y también con el tiempo también se puedan seguir separando y no permitan que la unión pueda entrar humedad. Por último, pues vamos a tener en cuenta los tipos de apoyos para estructura. Hemos visto algunos en los problemas que incluso quedaron para el examen. Viene lo que es el apoyo móvil, cuando se puede este elemento mover. El apoyo fijo, cuando viene completamente de una manera, como el que podemos ver en la parte superior. Con deslizamiento, cuando la barra se puede desplazar. O el apoyo empotrado, cuando este está colado directamente sobre el piso o losa al concreto. Que serían ese tipo. Me imagino, jóvenes, que están viendo por ahí la materia no, taller de construcción 2. Están viendo por ahí lonarias, ¿no, chicos? Sí, Inge. Bueno, como base de las lonarias, lo más recomendado es utilizar la unión entre piezas soldadas en la base con pernos de sujeción. Si se cola directamente, normalmente se cola la parte metálica de abajo con los pernos hacia arriba, es decir, con lo que sería la cuerda helicoidal saliendo y ya solo se le coloque por fuera una doble tuerca para que para que se puedan anclar. Esas serían de las mejores opciones que se puedan tener, como lo podemos ver tanto en la imagen del corte como en los dibujos de la parte superior. Eso está igual, se deben de calcular qué resistencia debe de tener tanto las columnas como los puntales, a qué inclinación y qué tipo de elemento de acero la unión para que puedan soportar las lonas de gran envergadura.